¿Cómo estás? Bueno, buenos días a todos. Yo les voy a hablar sobre fibrosis pulmonar idiopática. Me coordina en la clase la doctora Sandra Martínez, R4 de Medicina Interna. Bueno, para tener un poquito de contexto, recordemos que la fibrosis intersticial idiopática forma parte de un gran grupo de enfermedades pulmonares intersticiales, que estas van a ser un grupo heterogéneo de enfermedades que se van a caracterizar por compartir un patrón tanto radiológico e histopatológico de fibrosis pulmonar. Eh, la clasificación más actual las engloba en 8 grandes grupos, que las cuales van a estar asociadas a una etiología que puede ser por enfermedad de tejido conectivo, aquellas asociadas a factores exposicionales, sarcoidosis o otro tipo de neumopatías. Dentro de las intersticiales idiopáticas vamos a tener las mayores y las raras, en la cual vamos a poder englobar a nuestra fibrosis intersticial idiopática, que va a entrar dentro del grupo de las mayores. Ya teniendo este concepto, podemos pasar a la definición actual de la fibrosis pulmonar idiopática, que se va a definir como una enfermedad crónica y progresiva del pulmón, caracterizada por una cicatrización del intersticio pulmonar. Pero para poder hablar de qué es una enfermedad idiopática, vamos a definirla como un patrón radiológico y histopatológico de una neumonía intersticial usual, que este concepto va a ser el que va a definir a las neumopatías intersticiales, pero la característica principal va a ser que está en ausencia de alguna etiología alterna causante de este patrón. Dentro de la epidemiología, pues va a ser muy variada. Realmente no hay muchos estudios que hablen sobre la epidemiología, ya que pues es una enfermedad subdiagnosticada. Continuando con los factores de riesgo, mayormente en el sexo masculino, siendo al menos en un 70% en la mayoría de los ensayos clínicos. Dentro de los biomarcadores de más importancia, vamos a tener aquellos que van a estar involucrados en la defensa del huésped. Vamos a comentarlos un poquito más en la fisiopatogenia, entre los cuales los más importantes va a ser el MUC5B, que va a ser una enzima encargada del aclaramiento mucociliar, y TOLIP, encargado en la longitud de los telómeros. Eh, Va a ser también frecuente las variantes familiares. Dentro de estos vamos a encontrar igual genes que codifican la longitud de los telómeros, entre ellos el TERC, PARN, entre otros. Genes que codifican proteínas encargadas del procesamiento de surfactante, como SFTPA2 o SFTPC. Aquellos en la integridad epitelial, como desmoplaquina y dipeptilpeptidasa 9. Y bueno, dentro de los ambientales, recordemos que pues este tipo de fibrosis no está asociada como tal a un factor exposicional. Sin embargo, se han encontrado algunas asociaciones que aumentan el riesgo de padecerla. Dentro de los mismos está el tabaquismo, ocupacionales como polvo, asbesto, metal, madera y la contaminación. Igualmente se ha comentado en muchos ensayos clínicos una asociación con la enfermedad por reflujo esofágico. Esto lo asocian a una mayor exposición del tejido pulmonar al ácido clorhídrico.
enfermedad obstructiva del sueño, disbiosis pulmonar, alteraciones en la microbiota de la misma, e infecciones virales como adenovirus y herpesvirus. Igualmente, historia familiar, familiares de primer grado, y se comenta una asociación con al menos dos tipos de familiares y la longitud de los telómeros. Para comprender la patogénesis de esta enfermedad, vamos a partir de un punto clave que va a ser el envejecimiento anormal del epitelio. Y vamos a tener 5 puntos principales para poder entender. La primera, pues, va a ser el epitelio pulmonar expuesto a microlesiones repetidas. Ahora sí que la primera injuria va a ser un daño a las células epiteliales, tanto tipo 1 y tipo 2. La célula alveolar tipo 2, recordemos que va a ser el progenitor de la célula tipo 1 y además pues también se va a encargar del procesamiento del surfactante. Al tener una célula alveolar disfuncional, normalmente esta debería diferenciarse y proliferar en una célula tipo 1 para recuperar la integridad pulmonar. Sin embargo, esta va a estar disfuncional y pues no se va a reparar el epitelio. Al no poder repararse el epitelio, se van a activar vías de rescate, con lo cual se va a formar un coágulo provisional en la herida, gracias igual a la activación de diversas cascadas de coagulación y de factores endoteliales. Posteriormente, por aumento de la permeabilidad vascular en el sitio de lesión, va a haber un reclutamiento de fibroblastos y miofibroblastos que van a proceder a una regeneración celular aberrante. Y con esto, pues vamos a tener una activación persistente de los miofibroblastos que van a producir una progresión a la fibrosis. Entonces, conociéndolo ahora sí que un poquito más en el aspecto molecular, la base, como ya he comentado, va a ser una microlesión repetitiva en el epitelio a un pulmón genéticamente susceptible. Eso es lo que nos va a progresar a la fibrosis. Y como les comentaba, dentro de los biomarcadores más importantes va a ser el MUC5B, que es una enzima que se va a encontrar en el epitelio alveolar, que va a estar encargada de producir mucina. Entonces va a ser importante en el aclaramiento mucociliar y en los ensayos clínicos es de las que más se reporta presente en este tipo de pacientes. Otro tipo de alteración es la que hay en la disfunción del surfactante en la longitud de los telómeros, principalmente vista en variantes familiares, y en la integridad de la barrera celular, en la cual está participando la desmoplaquina. Y el TOLIP, que va a ser un gen que va a codificar el inhibidor del factor transformante de crecimiento tipo beta 1, que pues dentro de la patogénesis va a ser de las vías más importantes que nos van a conducir a la fibrosis. Igual se ha comentado mucha participación de la epigenética. Recordemos que la epigenética va a ser toda aquella actividad genética que va a modificar pues, las genéticas, pero no va a cambiar el código base. Dentro de las principales alteraciones, pues va a ser la hipermetilación del DNA y cambios en las histonas. Igual características asociadas a la edad, inestabilidad genética y alteraciones en la microbiota. Se ha descrito principalmente asociación con virus herpes simple, adenovirus, citomegalovirus y pulmones con alta carga bacteriana. Dentro de la patogénesis, las células epiteliales alveolares tipo 2 van a ser de las principales afectadas. Dentro de sus funciones más importantes va a ser la secreción de surfactante, funciones metabólicas y van a ser progenitoras de las células alveolares tipo 1. Entonces, la depresión o disfunción de las mismas pues va a ser parte importante de la causa subyacente de la fibrosis pulmonar. Entonces, en esta gráfica podemos ver más o menos un poquito más explicativo si un pulmón genéticamente expuesto está en constante exposición a factores que lo van a lastimar, como el tabaquismo, enfermedad por reflujo esofágico, infecciones, pues se van a activar vías que van a intentar recuperar el epitelio. Sin embargo, al no poder lograrlo, se van a activar otras vías para pues, hacer un proceso de cicatrización. Sin embargo, va a ser anormal. En esta gráfica, igual pues se comenta la patogénesis un poquito más explicativa. Vamos a tener las microlesiones de manera repetitiva. Van a ver un aumento de la permeabilidad vascular. De primera instancia se va a hacer un coágulo de fibrina provisional, sin embargo, al no ser suficiente o no ser eficaz, se van a activar vías de rescate. Se comentan muchas vías que participan en la formación embriológica del pulmón, entre ellas la Sonic Hedgehog, el PNT, Gremlina 1, que esta va a ser importante en la activación del factor transformante de crecimiento tipo beta. Y posteriormente, pues vamos a tener lo que ya comentábamos, un reclutamiento de los fibroblastos.
Los fibrocitos, estos van a ser las células progenitoras de los fibroblastos que se van a expresar bueno, más bien se van a presentar en médula ósea. Estas expresan estas moléculas en su membrana, CD45 y CD34, que van a reconocer al epitelio dañado con otras de estas quimiosinas y van a reclutarse al sitio de lesión a través, pues, principalmente la vía de factor transformante tipo beta 1. Posteriormente, el paso más importante para ahora sí que la patogénesis de la fibrosis va a ser la diferenciación de los fibrocitos en fibroblastos y los miofibroblastos. Se ha comentado que los miofibroblastos van a ser las principales células en la participación o la generación de esta matriz extracelular aberrante. Una vez que ya llegan al foco de lesión, estos miofibroblastos, que normalmente no se encuentran en un pulmón sano, van a producir una matriz rígida y aberrante, pues que va a caracterizarse por ser un foco fibroblástico, que es algo muy importante en las lesiones que vamos a observar tanto en histopatología como en radiología de estos pacientes. Entonces, los miofibroblastos van a ser las principales células implicadas en la patogénesis de este. Estos van a encargarse de producir angiotensinógeno y peróxido de hidrógeno, que van a inducir la muerte celular, metalloproteinasas, principalmente la tipo 2 y la tipo 9, que van a favorecer la ruptura de la membrana basal y aumento de la permeabilidad. Entonces, va a producir un bucle de activación de los mismos y pues, el depósito de matriz extracelular aberrante. Eh, Dentro de los fenotipos clínicos de este tipo de pacientes, pues realmente esta es una enfermedad subdiagnosticada. El pronóstico de vida una vez que se realice el diagnóstico es una vida media de 2,5 a 3,5 años y vamos a tener pues dos tipos de pacientes, aquellos que van a presentar un curso lento, que pues a lo mejor al inicio de los síntomas van a consultar por atención médica meses o años después de estos y pues van a tener, se comenta en los ensayos, un declive en la capacidad vital forzada de 0,13 a 0,21 litros por año. Y se comenta otro tipo, que es el tipo acelerado. Se ha descrito más en hombres fumadores que tienen una activación en la vía de las MAP quinasas, o bueno, de alteración del mitógeno, los cuales pues van a tener una progresión rápida de la enfermedad desde el inicio de los síntomas, como lo podemos ver en esta gráfica. Igual, pues cada evento de exacerbación, más adelante vamos a definir cómo es una exacerbación aguda, pues igual va a presentar un deterioro en la capacidad vital forzada a comparación de otro tipo de pacientes. Entonces, el diagnóstico, pues como les comentaba, siempre hay un retraso en el diagnóstico de este tipo de pacientes, ya que primero se deben excluir otro tipo de causas de neumopatías intersticiales. Debemos solicitar laboratorios tanto de tipo autoinmune, infecciosos, descartar factores exposicionales. Entonces, no es un diagnóstico tan fácil de realizar y pues se comenta que por cada año de retraso de diagnóstico va a impactar de manera importante en la sobrevida y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, nosotros para tener la sospecha clínica, de primera instancia debemos sospecharlo en un hombre de más o menos una edad media de 50 a 60 años, que de características principales clínicas va a presentar disnea progresiva, debilitante y que va a ser persistente en más de 6 meses. Se comenta igual otros datos que nos pueden ayudar, va a ser una tos seca que no mejora la ingesta de antitusígenos y pues la disnea. Dentro de los estudios de gabinete y de la exploración física, el hallazgo más importante en la exploración física va a ser los crepitantes de tipo velcro, que van a estar principalmente al final de la inspiración. Sin embargo, ya en enfermedad avanzada va a haber datos de falla cardíaca derecha, como edema de miembros pélvicos y sobrecarga. Entonces, esta imagen me pareció muy ilustrativa para más o menos ubicar dónde se encuentra la lesión. Y bueno, ya en una radiografía de tórax vamos a tener opacidades reticulares, principalmente en las bases a nivel periférico y van a ser bilaterales, pueden ser asimétricas y también se van a caracterizar por pérdida de volumen pulmonar. Entonces, si comparamos la imagen pues, del dibujo con la radiografía, pues sí, sí coincide. Y bueno, el principal estudio de imagen que nos va a ayudar a hacer el diagnóstico va a ser la tomografía computarizada de alta resolución. Va a ser el estudio de elección con una sensibilidad y una especificidad en ambas mayor al 90% y va a ser la técnica que más nos va a ayudar a realizar un diagnóstico temprano. Se comenta que en un radiólogo experto tiene una sensibilidad de más del 90% y el hallazgo más importante va a ser parches irregulares. Como les comentaba, lo que va a caracterizar a esta enfermedad van a ser es que son subpleurales, basales y periféricos.
Las guías de la ATS nos comparten tres definiciones. Como les comentaba, el concepto de neumonía intersticial usual va a ser lo que va a definir ahora sí que en patrón radiológico. Sin embargo, pues tenemos que excluir otro tipo de causas. Para nosotros decir que es una fibrosis idiopática con seguridad, pues vamos a encontrar principalmente el hallazgo más característico va a ser el panal de abejas, que va a ser periférico, y las bronquiectasias por tracción. Como lo podemos ver aquí, este hallazgo en imagen ya sería un fibrosis idiopática pulmonar con un 90% de seguridad. Sin embargo, si no tenemos el panal de abejas, pero podemos ver bronquiectasias por tracción, estas bronquiectasias por tracción van a ser por las mismas cicatrización que va a estar ahora sí que traccionando el tejido pulmonar. Esto nos va a dar una seguridad de 70, 60, 69%, 89%, y va a ser una fibrosis probable. Sin embargo, dentro de los hallazgos menos presentes en este tipo de patología va a ser la presencia de vidrio deslustrado, o presencia de otras imágenes agregadas, como pueden ser nódulos o quistes. Cuando tengamos presencia de estas imágenes, va a ser una neumopatía indeterminada con una seguridad del 50 al 69%, y en este caso debemos pensar en otro tipo de patologías. Entonces, para definir lo que es un patrón reticular, esto lo vamos a definir como opacidades lineales que se intersecan entre sí en diversos ángulos, produciendo un patrón reticular. En la tomografía lo vamos a ver como en un engrosamiento intersticial, como lo podemos ver en esta zona, y pues va a ser por la infiltración de lo que ya comentábamos de la patogénesis. Entonces, como les comentaba, dentro de los hallazgos que vamos a encontrar en tomografía, pues uno de los más sugerentes va a ser las bronquiectasias por tracción, que va a ser una dilatación bronquial y bronquiolar por la fibrosis retráctil, es decir, por la cicatrización, el pulmón va a estar como que juntándose, como haciéndose pliegues. El patrón en panal de abejas, que se va a caracterizar por igual la ruptura de la vía aérea, que se van a estar haciendo como espacios aereados. Estos pueden ser de paredes gruesas, se comenta que pueden tener un diámetro entre 3 a 10 milímetros y alcanzar hasta un máximo de 2,5 milímetros. Y bueno, la presencia de estos quistes o este panal de abejas, entre mayores lo presenta el paciente, pues nos habla igual una enfermedad más avanzada. Y bueno, aquí lo podemos comparar en estas tomografías. Las cabezas de las flechas nos lo están mostrando, en donde, como comentaba, es en un patrón subpleural periférico. Y en esta corte coronal, pues lo vemos en los lóbulos basales. En una prueba, por ejemplo, en una NIU indeterminada, si tenemos el panal, por ejemplo, en lóbulos superiores o en lóbulos medios o perivascular, no nos haría tanto la sugerencia de una fibrosis pulmonar intersticial y deberíamos pensar en otro tipo de etiologías. Igual podemos tener un fenotipo donde va a ser una fibrosis combinada con enfisema. Ese es un videito que encontré donde pues justamente es un síndrome que se comenta asociado igual a este tipo de patologías. Como vemos, pues el patrón se va a encontrar hasta las bases. Todavía no llegamos. Ahí ya podemos empezar a observarlo. Es subpleural, reticular y los quistes del panal de abejas. Y pues con áreas de enfisema. A ver. Sí. Ujú. Otras técnicas diagnósticas que nos van a poder apoyar, a orientar un poquito más la confirmación del mismo, pero que pues las vamos a solicitar cuando realmente todavía tengamos inconclusa la de imagen y la clínica. Pues el lavado broncoalveolar se comenta que pues puede ser de utilidad, sin embargo no es tan sugerente. Bueno, realmente no nos va a dar un dato confirmatorio o orientativo para este tipo de enfermedades. Se comenta pues que podemos hallar linfocitosis en pero no realmente va a ser la técnica de elección para realizar este diagnóstico. Pero podemos apoyarnos de otras modalidades, como las pruebas de función pulmonar, en las cuales vamos a encontrar un patrón restrictivo, es decir, una disminución de la capacidad vital forzada y una disminución de la difusión de dióxido de carbono y además igual una disminución en el esfuerzo en la caminata de 6 minutos.
Realmente los diagnósticos que nos van a, más bien las técnicas que nos van a apoyar a confirmar el diagnóstico, pues va a ser siempre la biopsia. Sin embargo, pues no, se comenta en la literatura que no a todos los pacientes van a ser aptos para una toma de biopsia. La podemos tomar por toracoscopía o por cirugía. Sin embargo, pues siempre debemos evaluar el riesgo-beneficio de la misma. No se sugiere en pacientes de alto riesgo que tengan múltiples comorbilidades, que tengan alto requerimiento de oxígeno, ya que pues puede ser contraproducente. Sin embargo, pues esta va a ser la técnica adecuada para obtener bueno, el tejido. Si logramos tomar la toma de tejido, pues lo que vamos a observar en histopatología a nivel macroscópico, lo vamos a, o sea, se comenta como un pulmón cirrótico asociado pues a la cicatrización anormal, como una superficie pleural y nodular. Y bueno, lo que va a caracterizar este tipo de tejido va a ser áreas intercaladas de pulmón normal o todavía sin daño, con áreas de cicatrización y áreas de proliferación activa, que era lo que les comentaba en la patogénesis, que son los focos fibroblásticos. Y lo más importante es que va a tener una distribución subpleural y paraseptal. Entonces aquí lo podemos ver más o menos, las áreas de pulmón normal, que es lo rosita, y las áreas de cicatrización, que es todo lo blanco. Y bueno, los famosos quistes, que va a ser el patrón característico de esta enfermedad, la panalización. Y las puntas de flecha, bueno, sí, las flechas están señalando los focos fibroblásticos que van a ser la lesión histopatológica característica de esto, que pues vemos el depósito de colágeno y veríamos igual presencia de miofibroblastos que en un pulmón normal no deberían estar presentes. Para definir lo que es una exacerbación aguda, esto lo vamos a definir según las guías como un deterioro rápido en ausencia de infección, insuficiencia cardíaca o embolia pulmonar, y lo vamos a comprobar clínicamente como un empeoramiento de la disnea, también como una disminución de la capacidad pulmonar, evidenciado por una disminución de la presión parcial de oxígeno, y con nuevos hallazgos radiográficos que se comentan como áreas bilaterales de vidrio deslustrado o nuevas áreas de consolidación en un patrón ya previo de una fibrosis pulmonar confirmada. Esta va a estar presente en 5-20% de los casos y cada exacerbación va a empeorar el curso clínico de la enfermedad, superando una mortalidad de hasta el 60%. Entonces, esta imagen es una comparativa de cómo el paciente en la imagen de la izquierda tiene nuevas áreas de consolidación sobre una base de un pulmón ya con fibrosis pulmonar y hepática, y se repite la tomografía una vez remitido el cuadro agudo, donde podemos ver ya la desaparición o bueno, la remisión de estas opacidades bilaterales, ya con la remisión de la exacerbación aguda. La guía de la ATS nos sugiere este algoritmo diagnóstico, en donde pues una vez que nosotros tengamos la sospecha de fibrosis idiopática pulmonar, debemos haber descartado alguna otra condición que nos dé este patrón de neumonía intersticial usual. Una vez esté descartado, pues vamos a realizar la tomografía, la atacar. Si es un diagnóstico definitivo o probable, pues ya nos quedamos con el diagnóstico. Sin embargo, si es indeterminado, debemos optar por otro tipo de estudios diagnósticos, como eran los que comentaba, lavado bronquialveolar o la biopsia por toracoscopía. Igual, pues, esta al ser una enfermedad, pues, pulmonar, puede estar asociada a otro tipo de comorbilidades. Una de las que les comentaba es la fibrosis pulmonar combinada con el enfisema. Este es un síndrome ya bien definido, en el cual, pues, además de las áreas de fibrosis, van a estar conjunto con áreas de enfisema. Este tipo de pacientes se comenta que de manera paradójica van a presentar volúmenes pulmonares conservados, sin embargo, van a compartir un patrón pulmonar tanto obstructivo como restrictivo. Y bueno, en esta tomografía creo que se evidencia un poquito mejor que en el video pasado, las áreas pues tanto reticulares como las áreas del enfisema subpleurales. Igualmente, dentro de las comorbilidades más vistas en este tipo de pacientes, los pacientes con enfermedad ya avanzada van a tener alto riesgo de desarrollar hipertensión pulmonar. Se ha visto presente hasta en 14% de los pacientes y pues se va a aumentar el riesgo de mortalidad. En un estudio se comenta que la mediana de supervivencia en este tipo de pacientes va a ser mayor y pues vamos a encontrar ciertos hallazgos tanto en el ecocardiograma como una presión arterial pulmonar mayor a 50 milímetros de mercurio. E igualmente, este tipo de pacientes van a tener mayor incidencia de cáncer de pulmón. Aún no se
esclarece bien la asociación con este, sin embargo, pues lo podemos asociar a las microlesiones y el proceso de cicatrización anómala que pues está relacionado con alteraciones de las vías de genéticas de codificación de DNA. Pasando a lo que es el tratamiento, se comenta pues un abordaje tanto no farmacológico como farmacológico. Es fundamental que todo este tipo de pacientes tengan las medidas de soporte, ya que no hay un tratamiento totalmente curativo. Debemos optimizar el oxígeno suplementario, principalmente si pacientes que desaturen en menos de 88 en reposo o que tengan ya alteraciones al ejercicio. Es prioridad cesar el uso de tabaco. Y bueno, igual medidas preventivas como vacunación contra influenza y neumococo. Dentro del pilar del tratamiento, se comenta mucho la rehabilitación pulmonar, ya que, pues como les comento, estos pacientes a lo largo de los años van a presentar un deterioro tanto en la calidad de vida como en la función pulmonar. Entonces se ha visto realmente que la rehabilitación pulmonar es parte de la mejoría de la calidad de vida de estos pacientes. Tenemos tanto ejercicios de baja intensidad como de alta intensidad y también medidas de soporte como, pues ahora sí que grupos de apoyo, terapia psicológica, entre otros. Y dentro del tratamiento farmacológico, realmente, pues como les comento, no hay un tratamiento curativo. Sin embargo, los dos fármacos principales que se han visto que han demostrado un efecto en la reducción de la capacidad vital forzada son los antifibróticos. Principalmente tenemos dos importantes. Eh, el primero de ellos es nintedanib, que va a ser un inhibidor de la tirosininasa, que este va a actuar pues al inhibir justamente este receptor, va a estar inhibiendo otro tipo de factores como va a ser el endotelial de las plaquetas, el endotelial vascular y los factores de crecimiento de fibroblastos, que recordemos van a ser parte importante de la fisiopatología. La dosis de administración de este medicamento va a ser 150 miligramos cada 12 horas y dentro de los efectos adversos más importantes va a ser la diarrea, lesión hepática aguda, más bien, perdón, elevación de transaminasas, aumenta el riesgo de sangrado y también se ha visto en algunos estudios aumento del riesgo de exacerbaciones. En este estudio, que es el Impulsis On, es donde se evaluó la efectividad del nintedanib. Fue un tratamiento de 52 semanas. Básicamente fue una fase 3 de un estudio previo que era el Impulsis. Se hizo una visita básicamente a todos los pacientes que lograron pasar el Impulsis. Fueron elegibles para el Impulsis On. Se les administró el Nintedanib y bueno, con ello vieron que sí hubo una mejoría en la capacidad vital forzada a las 52 semanas de tratamiento. El otro medicamento que va a ser igual importante va a ser la pirfenidona, que va a ser un antifibrótico y antiinflamatorio que va a inhibir la síntesis de colágeno. Realmente no se conoce a ciencia cierta su mecanismo de acción, sin embargo se ha visto que participa tanto en la inhibición o regulación a la baja del factor transformante beta y el factor de necrosis tumoral alfa. La dosis de administración de este medicamento va a ser 267 miligramos 3 veces al día y se puede ir aumentando paulatinamente y según la tolerancia hasta una dosis de 801 miligramos hasta 3 veces al día. Igualmente, dentro de los efectos adversos más importantes van a ser gastrointestinales. Dentro de los más característicos de la pirfenidona va a ser una fotosensibilidad. Y bueno, igualmente tenemos que llevar un monitoreo hepático en este tipo de pacientes. Y bueno, en la imagen de la derecha podemos ver el mecanismo de acción principal de estos dos fármacos antifibróticos que uno va a estar involucrado en las vías de factores de crecimiento y el otro más en los factores de transformación, tanto el alfa y el beta. Esta imagen me gustó, se comenta pues que hay muchas terapias nuevas que se han estado estudiando. Podemos ver pues aquellas que de fase 1, fase 3 y realmente las únicas aprobadas hasta ahora va a ser el nintedanib y la pirfenidona. Sin embargo, hay otras terapias que se han estado estudiando. Aquí solamente les comenté dos: el pamrevlumab, que es un anticuerpo monoclonal contra el factor de crecimiento de enfermedad de tejido conectivo. Este todavía está en fase 2 y el treprostinil, análogo de la prostacyclina, que promueve vasodilatación pulmonar y sistémica. Realmente otros estudios, el pentraxin y hay análogos de las antraxinas, se han comentado que pues igual en los ensayos clínicos ha habido eh, por no llegar al punto secundario, se han detenido este tipo de ensayos.
Y bueno, este es el estudio que nos comentó el doctor la semana pasada, que es el de nerandomilast, el fibronil IP. Este fue un ensayo clínico doble ciego, salió la semana pasada, en el cual pues este va a ser un inhibidor preferencial de la fosfodiesterasa. Se ha visto que reduce los efectos antifibróticos e inmunomoduladores. Realmente este estudio se hizo aleatorizado de manera tecnológica. Se asignó pacientes a distintas dosificaciones. El primer grupo a una dosis de 18 miligramos 2 veces al día, el segundo grupo a 9 miligramos 2 veces al día y el grupo placebo. El principal objetivo fue un cambio absoluto con respecto a la capacidad vital forzada, medida hasta la semana 52. Se les fue haciendo un monitoreo a la semana 2, a la semana 6, a la semana 12. Los pacientes pues que realmente mostraron un cambio fue con la dosis mayor de 18 miligramos. Lo que aquí evalúan es pues qué tanto disminuye la reducción de la capacidad vital forzada a comparación del placebo, y como podemos ver en los resultados, el grupo con 18 miligramos fueron los que tuvieron una menor reducción de la capacidad vital forzada a comparación del placebo, que tuvo una reducción de 183,5 mililitros. Otro estudio importante que ya tiene tiempo es del 2012, pero fue un igual apogeo en su momento para el tratamiento de la fibrosis, es el Panther IPF. Al inicio de estudio de esta enfermedad se estudiaba más como un tipo de enfermedad inflamatoria. Actualmente se sabe que es más una enfermedad por daño al epitelio alveolar. Sin embargo, pues al inicio, justo al ser una etiopatogenia inflamatoria, se comentaba la administración de esteroide como para la curativa de la misma. Sin embargo, este estudio pues fue revolucionario en ese momento, ya que pues se comprobó que la administración de esteroide, además de acetropina y N-acetilcisteína, realmente producía un mayor riesgo de muerte y hospitalización en ese tipo de pacientes. Igualmente las guías, realmente no hay una estandarización estricta en cuanto se debe hacer el monitoreo. Sin embargo, se sugiere una evaluación cada 3 a 6 meses, y se debe hacer tanto con la característica clínica del paciente como con seguimiento con pruebas de función pulmonar, como con la capacidad, la difusión de dióxido de carbono. Entonces, una disminución de la capacidad vital forzada o de la difusión de dióxido de carbono en al menos de un 10% en 6 a 12 meses nos predice un mayor riesgo de mortalidad. Y bueno, el único tratamiento que logre realizar un trasplante tiene una vida media de 5,2 años después del mismo. Y lo que nos marcan las guías de los pacientes que nosotros debemos derivar a un paciente con fibrosis pulmonar a un trasplante es cuando la difusión de CO2 esté inferior al 40%, una capacidad vital forzada menor al 80% del valor previsto, eh, disnea o limitación ya de la enfermedad, y una disminución de la oximetría de pulso menor a 89%. Si vemos, realmente no son criterios tan graves como uno pensaría para ya estar refiriendo a este tipo de pacientes a un trasplante de pulmón. Y bueno, este es un algoritmo que igual nos marca la guía del ATS, donde nos resume todo lo que acabamos de comentar. Una vez que se hace el diagnóstico, tenemos que optimizar el tratamiento farmacológico con antifibróticos. Aunque estos son muy buenos, pues igual debemos estar en vigilancia de los efectos adversos. De los principales, pues va a ser la diarrea y exacerbación de la fibrosis pulmonar, y optimizar las medidas de soporte con rehabilitación pulmonar y oxígeno suplementario, cuidado de las comorbilidades y el seguimiento de los pacientes. Y bueno, el monitoreo que ya les había comentado con la progresión y la vigilancia de exacerbaciones agudas. Y bueno, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda. Tengo, bueno, nada más clase simplemente basándonos en que esta clase es únicamente de la definición de una de las, bueno, la más importante y frecuente de las enfermedades pulmonares intersticiales, la fibrosis pulmonar hepática, que no tiene una causa correlacional. Agregar, existe un término que se llama fibrosis pulmonar progresiva, y es uno de los puntos a partir de ya haber diagnosticado un paciente con fibrosis pulmonar hepática y otras enfermedades intersticiales.
sobre todo para el monitoreo clínico, funcional y radiológico, que son sus tres categorías que utiliza para diagnosticarse una fibrosis pulmonar progresiva. El primero, pues, clínico, que es el empeoramiento de cualquiera de los síntomas que ya bien mencionaste. El funcional depende de las dos medidas que también nos mencionaste, que es la capacidad vital forzada, una reducción de más del 5% de la capacidad vital forzada que se esperaba reducirse en un día, como bien dijiste, el pronóstico o el progreso de todas estas enfermedades siempre tienden a una capacidad vital forzada a la baja. Pero aquí es significativo cuando es más del 5%. Y el DLCO, una reducción de más del 10% esperado. Sobre todo asociado ahora a lo imagenológico, que es mayor cantidad de bronquiectasis por tracción, mayor nuevas o mayor extensión del patrón de honeycomb, de fanalización de abejas y reticulación. Entonces, esto te da un empeoramiento, la presencia ya de fibrosis progresiva, empeoramiento de sobrevida a todos los pacientes que creo que es importante siempre estar pendientes de saber identificar. Pero yo tengo una duda. En términos de fibrosis pulmonar progresiva, sí, bien, se dio la definición de pacientes que con un criterio de fibrosis pulmonar idiopática. No sé si estoy. Porque, o sea, la realidad es que las unidades pulmonares intersticiales son más de 200, 210, 208. Y precisamente, pues, el prototipo como progresivo. Y también otro es que con los clientes sí es la realidad es que son patrones fotográficos, ¿no? Los que nosotros hacemos. De hecho, se considera que el diagnóstico de la pulmonar idiopática es un diagnóstico multidisciplinario, precisamente porque los pacientes, menos del 10% de los pacientes se ven a biopsia. Lo otro que me genera mucha duda también es como cuándo identificar que el paciente ya está en este último tipo completamente fibrosante, que se va a beneficiar o no de los esteroides. Así como lo dijeron ahorita, la fibrosis pulmonar, patrón de producción no rápidamente progresiva, si se todo el principio la consideramos un variante, porque es una presentación un poco más atípica de lo que esperaríamos de una fibrosis pulmonar tradicional. En este caso, no son como tanto los casos, pero sí los tomamos como una parte, una apartada, un poquito más, digamos, alterno como variante. ¿En qué sentido? En el que son pacientes que tienen síntomas, como bien lo dicen, por un empeoramiento de la calidad funcional de respiratoria en cuanto a la movilidad, más rápido de lo que esperaríamos. Tienen patrones tomográficos con una progresión que muchas veces nosotros incluso se puede llegar a confundir con exacerbaciones agudas del proceso, una exacerbación aguda o con algún proceso infeccioso. Son pacientes que no se apegan tanto a lo que vienen siendo las infecciones que vimos. De hecho, el propio se me hizo muy buena la clase porque, como dicen, es un tema tan complejo y creo que está muy bien resumido. Nosotros ahorita vamos a dar unas aclaraciones en cuanto al tratamiento. Este tipo de pacientes, no los sabemos, pero sí, son una variante un poquito más que no se apega tanto a la definición, que nosotros tenemos que poner más atención. ¿Por qué? En el sentido de que a partir del impulso o lo que nos dicen las guías, hay que recordar que hay criterios de manejo para el tratamiento antifibrótico. ¿Cuál es la regla, cuál es la excepción con los pacientes con fibrosis pulmonar rápidamente progresiva o por condición? Es que el antifibrótico se empieza desde a partir de que se realiza la sospecha, la detección o el diagnóstico total de este proceso. ¿Eso por qué? Nosotros tenemos que cuidar sobre todo la calidad o ahora sí que la funcionalidad en cuanto a la función respiratoria de este tipo de pacientes. Otra cosa que lo consideramos a veces como variante, que de hecho yo que lo pusieras porque es algo muy frecuente, los pacientes con alguna patología, por ejemplo, se llama pulmonar y la presencia constante de la fibrosis pulmonar. Es por eso que muchas veces
sí tenemos como en cuenta algo que les quería comentar en base a ello. Sí tenemos mucho en cuenta las pruebas de función pulmonar, pero no las tenemos como tanto diagnósticos. ¿Ok? Por ejemplo, el video que pusiste es casi seguro que, como bien lo comentaste, son pacientes con pruebas de función pulmonar normales. ¿Ok? Tengo el patrón de restricción de cierta forma de las pruebas de función pulmonar con un patrón de enfisema que hacen se compensan de cierta forma entre el tratamiento aéreo y un proceso conceptivo con la restricción del parénquima pulmonar. Entonces es muy importante sí tomar en cuenta las pruebas de función pulmonar, pero no son como tal un referente en cuanto al diagnóstico, son mucho de apoyo. Ahora, digamos, más o menos como que le quiero partir en cuanto al diagnóstico, que también lo puso en la presentación muy bien. Tenemos los pacientes que podemos ver un patrón tomográfico bajo sospecha o a lo mejor de virus pulmonar hepática, pero como siempre está bien dicho, hay que descartar todas las estados. ¿Qué causas serían? Sobre todo enfermedades reumatológicas, eso es a lo que nosotros empezamos. Siempre se piden los paneles para tratar o siempre estamos tratando de evaluar la clínica para ver si hay algún síntoma. De ahí se separa otro grupo que vamos a ver el miércoles, que son las famosas IPAP, porque son enfermedades intersticiales con rasgos autoinmunes. Eso sería otro boleto, pero siempre hay que descartar otro tipo de patologías antes de entrar de lleno a lo que viene siendo la enfermedad intersticial. Los pacientes, cuando lleguen en un estado, digamos, un poquito más conservado en cuanto a la función pulmonar, son pacientes en los cuales nosotros vamos a dar un poquito más de prisa en realizar un diagnóstico, porque, como bien comentamos, no todos los pacientes van a ingresar a un protocolo, van a ingresar a una biopsia quirúrgica, que es como vamos a tener el diagnóstico histopatológico de la enfermedad. Entonces, bajo este sentido, los pacientes con un poquito más de deterioro a nivel funcional, sí hay que valorar mucho si vamos a realizar o si vale la pena realizar una biopsia o someter al paciente a un riesgo quirúrgico para realizar el diagnóstico histopatológico. Las guías, si se fijan, como ella lo puso, nos exigen el diagnóstico radiológico o histopatológico. La realidad es que no todos los pacientes van a entrar a algo histopatológico y muchas veces nos basamos solamente en el patrón radiológico. Pero, no es la regla, pero sí, muchas veces ahora sí que aterrizando la realidad, estos pacientes sí presentan muchas dificultades para llegar a una biopsia quirúrgica. Hablando de eso, que era una cosa ¿verdad? No sé si sepan cuáles son las medidas a grandes estándar que se para un paciente en una valoración preoperatoria con una enfermedad intersticial. Pero la verdad es que como médicos internistas cada vez lo van a estar viendo un poquito más. Que son pacientes que si bien a lo mejor no tienen el diagnóstico histopatológico, van a tener un patrón radiológico y pueden llegar pacientes para una tristectomía, van a llegar por un proceso programado. ¿Cuáles son a grandes rasgos? Y creo que eso, perdón, les voy a pasar un título para que se nos haga llegar un poquito más de cómo se hace la valoración de ese tipo de pacientes. Pero básicamente no se suspenden tratamientos antifibróticos, siempre tenemos que dar dosis extras o mantener dosis si el paciente ya tiene dosis con esteroides sistémico. Se tienen que atender otras cosas como apnea del sueño, enfermedades por reflujo gastroesofágico. Tenemos que tener en cuenta mucho ese tipo de factores y sobre todo también las medidas de rehabilitación pulmonar en cuanto al procedimiento o las de larga estancia en campo. Entonces ahorita se los hago llegar. ¿Qué otra cosa en cuanto al diagnóstico, aparte de las pruebas? Ah, sí, la broncoscopía no tiene tanta función en fibrosis pulmonar idiopática, sobre todo porque como ahorita lo comentaste, vamos a hacer una aclaración. Lo que necesitamos siempre nosotros es hacer un cuanto celular para ver el predominio de nitrófilos, linfocitos y leucocitos. Si se llega a hacer, no en estos casos de fibrosis pulmonar idiopática, obedecen más a otro tipo de enfermedades que vamos a ver en que son, por ejemplo, proteínas alveolar, que son un tipo de enfermedades intersticiales. ¿Cuál es el único problema? Que nosotros al realizar el lavado bronquialveolar tenemos de 30 a 60 minutos para procesar la muestra. Tiene que ser un tubo de ensayo en base de silicona. Pues eso no se hace en un hospital más que en el Instituto de Respiratorio, si es cuando se encuentra, digamos, digamos, el Zoom.
Entonces, la broncoscopía, la verdad es que solamente sí se ha visto que aumenta un poquito más el riesgo de infecciones concomitantes, sobre todo por el aseo del broncoscopio. Como les decía, pues ya les voy a pasar ahorita la valoración para ver cuáles son los pacientes con enfermedad intersticial que vale la pena empezar a realizar procedimiento quirúrgico de cualquier tipo, ¿sabe? Incluso para biopsia, para toma de biopsia en cuanto al manejo. Ahora, en cuanto a la fisiopatología, la verdad es que me gustó mucho, pero que está muy bien sintetizada la fisiopatología de algo tan complejo. Ahora, en cuanto a los tratamientos, se pasa lo del mineral es el nuevo tratamiento, lo van a estar escuchando mucho. De hecho, sí se presentó la semana pasada, hace 15 días, fue en el Congreso de la TS, el americano. La verdad es que los resultados sí son prometedores. Hay una disminución ligeramente mayor de lo que viene siendo con el manejo del antídoto, pero si nos ponemos un poquito a debatir en cuanto a esto, sí hay que tomarlo en cuenta, si se tiene medicamentos, sí hay que tomarlo en cuenta, sobre todo porque si hay una mejoría o si hay una mejoría en la sobrevida de los pacientes. Pero como vemos, todavía no es el avance tan grande que estamos esperando en cuanto al manejo de fibrosis idiopática. Aquí tenemos ahorita en México, bueno, ahorita en México no lo vamos a tener. Yo creo que sí lo vamos a tener porque esa farmacéutica que es la que está buscando mucho aquí en México. Pero entre Nintedanib y hiperfelidona, la verdad es que la tasa de poca tolerancia o de poca tolerancia y compartido con Nintedanib sí es muy elevado debido a los efectos gastrointestinales que el paciente solamente. La verdad es que pirfenidona llega a ser un poquito más barata y la verdad es que es un poquito más tolerable los ensayos clínicos que tenemos en cuanto a los efectos adversos por los pacientes con fibrosis pulmonar y tanto. Entonces, la verdad es que sí se puede llegar a usar cualquiera de los dos. ¿Y cuándo sería el momento de iniciarlo? La verdad, cuando se tenga el diagnóstico, por lo menos radiológico, histopatológico. ¿Para qué? Para tratar de preservar a grandes rasgos la función pulmonar de este tipo de pacientes que al final de cuentas es lo que nos va a llevar a decir. La monitorización también, como bien lo comentó ella, son mucho lo que es. En cuanto a este tipo de pacientes con el desarrollo de hipertensión pulmonar, pues también son un grupo tan elevado, pero son pacientes que llegan a presentar un daño catastrófico y daño en cuanto a los síntomas ahora sí que una severidad de los síntomas aún mayor que un poquito más que los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática. Otra cosa que a lo mejor no comentamos o que sí se tiene que poner, el manejo de la rehabilitación. La rehabilitación pulmonar sí es un poco muy importante en cuanto al manejo de este tipo de pacientes. No todos los pacientes vamos a llegar a tener en cuanto al manejo antifibrótico, pero cuando se tiene el manejo antifibrótico más rehabilitación pulmonar, créanme que los resultados clínicamente el paciente va a tener una mejoría muy grande. ¿Por qué? La única terapia que vimos que llega a funcionar es como vimos, las tasas son de 5 años, gracias a haberlo interpretado completamente diagnosticado. Y créanme que las tasas de complicaciones, las tasas de satisfacción en cuanto al éxito del trasplante funcional son muy bajas. O sea, prácticamente nulas de aquí en México, todos tenemos esa experiencia. Los criterios que pusiste en los pacientes para trasplante pulmonar en cuanto a algún tipo de patología, sea hipertensión pulmonar para trasplante en bloque de corazón pulmón, sea fibrosis quística, sea bronquiectasia, sea una fibrosis pulmonar idiopática, sí hay que aclarar que están los criterios de referencia y los criterios de trasplante. Esos que colocaste son los de referencia. Es cuando se tiene que detectar a partir de ahí para enviarse a un centro especializado de trasplante pulmonar, porque los protocolos de trasplante pulmonar y fibrosis pulmonar idiopática sí son bastante largos, sobre todo para asegurar el éxito del trasplante. No sé si tengan alguna otra duda. Bueno, a lo radiológico.
Yo creo que mi punto de los medicamentos, la realidad del espíritu y el equipo con el paciente. Yo creo que con realidad no. Nosotros sabemos de que, pues, estudios es la pérdida de la capacidad, es no tan acelerada la pérdida de la capacidad vital forzada de las humanas. Y lo otro. Sí. Es eso, más que nada, por eso les comentaba, no es el paso que quisiéramos, pero la verdad, de lo que tenemos en pacientes con fibrosis pulmonar idiopática, la preservación de esos volúmenes y más o menos la disnea o la severidad de los síntomas, realmente es algo que el paciente lo agradece de forma, o sea, es algo que los mantiene con ánimos, porque también la cuestión psicológica aquí con este tipo de pacientes sí es algo que sí se tiene que tratar, que sí se tiene que poner mucha atención. Por eso les digo, no es el gran paso, pero sí pero este tipo de terapias, pues por lo menos nos dan algo de ayuda o con qué ayudar a este tipo de pacientes. Ahora, más o menos lo bueno, en cuanto al patrón radiológico. El patrón radiológico de una fibrosis pulmonar idiopática, la verdad es que es muy característico, como ya lo vimos. Yo aquí la principal recomendación que siempre les voy a hacer es que siempre que tengan duda de algún paciente que pueda tener fibrosis pulmonar idiopática, para, sobre todo en el contexto de medicina, siempre hay que basarse mucho en la clasificación de la ATS, que fue la que pusiste anteriormente. Y créanme que esto es como una clave mucho para ustedes, incluso para algunos residentes de pero para sospechar si lo que estamos es ante una fibrosis pulmonar idiopática. Esto sí es muy clave porque la verdad es que pues, les había traído el libro, se había pasado un poquito los artículos, un poquito más para que entiendan el nivel del intersticio. Pero si quieren más o menos interpretar o sobre todo sospechar en fibrosis pulmonar idiopática, esta sí es una de las tablas que sí les recomendaré que siempre tengan a la mano para tratar de explicarlo. Porque siempre van a escuchar algunos términos que son importantes, por ejemplo, el gradiente. El gradiente no es más que, ahora sí que donde se contiene un poquito más de afectación a nivel del intersticio. Siempre a nivel de fibrosis pulmonar idiopática siempre va a ser en las bases. Como si bien lo comentaste, llegan a presentarse en situaciones en ápices pulmonares, en lóbulos medios, pero son presentaciones un poquito más atípicas. Como tal, algunos datos, por ejemplo, el libro de asociado, pues a veces nos hacen sospechar de otras entidades. Entonces, como ven aquí en este tipo de clasificación, sí es muy importante conocer las definiciones de cada afectación. Es por eso que también les había comentado de pasar Fletcher, de 2024, siempre tenerlo a la mano para ver si tu paciente cumple con cualquiera de estas características. Por ejemplo, la presencia de nódulos, pues me hacen más indicación muchas veces de diagnósticos por hipersensibilidad. La presencia de quistes difusos o la presencia de quistes a veces puede ser muy intersticiales lipoideas. Es por eso que esta tabla sí se realizó con ese fin, para tratar de facilitar un poquito más los patrones para nosotros realizar la sospecha de una neumonía intersticial idiopática. Bueno, no sé si tengan alguna duda aquí en cuanto a lo radiológico. Se sabe identificar algo mientras más es más práctico. La verdad es que es práctica, pero no sé si tengan alguna duda. Por ejemplo, la presencia de bronquiectasis, no hay que confundir mucho bronquiectasis con bronquiectasis. O sea, las bronquiectasias no es más que la dilatación ya un poquito más a nivel distal, lo que viene siendo tu bronquiotermina. Son muchos a veces conceptos, palabras que a veces yo he identificado, o sea, esta mucha misma pasada, que a veces no sabemos cómo identificar muy bien. Entonces, yo siempre les he hecho hincapié que esta clasificación es como que la más importante y es por donde hay que empezar para tratar de identificar a un paciente con fibrosis pulmonar idiopática. Yo no sé si tengan alguna otra duda en cuanto a eso. No. Sí. En cuanto a la clínica, también la clínica, en cuanto a la exploración, la verdad es que es muy inespecífica. Los famosos estertores en vehículo, créanme que ya son ya datos de una fibrosis pulmonar, ya vamos a tener este patrón radiológico frecuentemente. Entonces también no llega a ser con mucha ayuda muy específica en cuanto al diagnóstico. La verdad es que ya como que
para recomendaciones. La valoración mediante esta tabla un poquito más de a nivel radiológico, aprenderse muy bien los términos. El único criterio diagnóstico que vamos a tener siempre va a ser la biopsia quirúrgica, entonces por eso también hay que saber identificar qué pacientes corren un riesgo bajo, intermedio o alto para la realización de la biopsia pulmonar idiopática. La interpretación de las pruebas de función pulmonar hay que tomarlas y hay que personalizarlas, de acuerdo también a tu criterio de imagen. Y al final los tratamientos, como bien lo comentaste, nos ayudan a controlar síntomas, preservar un poquito más función pulmonar, pero no llegan a tener un impacto de mortalidad. Y haciéndoles hincapié también, usar eso con la rehabilitación pulmonar, que también es un punto muy importante para la conservación de los pacientes. Y la educación del paciente también, en cuanto a los cuidados y en cuanto al riesgo de infecciones, la vacunación también es algo importante que hay que tomarlos, que hay que tenerlos en cuenta. Y los cuidados tanto en casa como la prevención de infecciones también es algo muy importante. Como vimos también, cualquier proceso de infección también conlleva una reducción significativa de los volúmenes pulmonares y por tanto, a lo mejor un aumento de síntomas en una fase más estable. Entonces también tratar de realizar esa educación o esas recomendaciones con el paciente. Otra duda, creo que es un tema importante, un poquito amplio, pero la verdad creo que lo resumiste bastante bien. Más o menos la valoración de los pacientes.